tus ideas, tu voz. Tú marcas el pulso en estas elecciones. En este espacio, la ciudadanía tiene la última palabra. Pulso electoral. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Les recordamos que este es nuestro primer pulso electoral a propósito de las elecciones de febrero del 2014. Estamos recorriendo el país realmente para preguntar a los ciudadanos qué opinan de estas elecciones y de las propuestas de los diferentes candidatos. Queremos agradecer al gerente general de la empresa pública de Ferrocarriles del Ecuador, Jorge Carrera, y también al responsable del área de comunicación, Félix Aguas, por permitirnos transmitir el programa desde estas instalaciones. Es importante recuperar la memoria histórica en el Ecuador. Es fundamental para fortalecer nuestra identidad y nuestra esencia. Bueno, y en este segundo bloque vamos a conversar sobre la educación municipal y arte, cultura y espacios de juventud. Y en este bloque van a participar los siguientes ciudadanos: Berta Mesa, Eduardo Vaquero y Javier Ceballos. Antes de entrar a analizar las propuestas de los candidatos, veamos cuáles son las propuestas de ellos en relación a la educación municipal. Veamos. Se debe promover mucho la creación del Instituto Tecnológico Superior Metropolitano, en donde se forjarán las carreras universitarias, sí, tecnológicas. Dentro del Consejo Municipal vamos a tratar la libertad de elección de la educación por parte de los jóvenes, creando cada vez estándares mayores de educación para los jóvenes de los colegios municipales. Vamos a crear la Universidad Municipal. Y esta universidad municipal va a funcionar en el sur de Quito. Dejar de despilfarrar tanto dinero en obras infructuosas y dar el dinero hacia la educación, construir colegios como el Sebastián de Benalcázar. Lo que tenemos en el horizonte es que en Quito lleguemos a que todos los quiteños tengan prácticamente el bachillerato como nivel de escolaridad. Hoy estamos en 10,6 años. Podemos llegar a que todos los quiteños tengan bachillerato, y por eso estamos trabajando de la mano con el gobierno, el Colegio Réplica Mejía, el Colegio Réplica 24 de Mayo. Estas son las propuestas de los candidatos en relación a la educación municipal, y comienzo con Eduardo Vaquero. Eduardo Vaquero, el talento humano es fundamental para el desarrollo de un país. El gobierno ha hablado de una revolución educativa y los candidatos a las alcaldías de Quito hablan de fortalecer la educación municipal. El tema es cómo hacerlo. En el cómo están proponiendo, las propuestas de ellos, ¿satisface a los panelistas o a mis contertulios en este bloque? Eduardo. Gracias por la invitación. Indudablemente uno de los aspectos fundamentales para jaronar el desarrollo de la ciudad de Quito, distrito metropolitano y del país es la educación. Y uno de los aspectos claves es que todos los niños y adolescentes tengan acceso a la educación. Se sabe que existe un número muy significativo de niños y adolescentes sin escolaridad, y eso es grave. En una ciudad que está caminando hacia el futuro, ¿no es cierto?, no puede mantener esa escolaridad. Por lo tanto, uno de los aspectos fundamentales es que se creen más centros educativos que puedan justamente ir a la par entre la oferta y la demanda. Pero el tema, y voy donde Javier, el tema pasa por construir más centros educativos, como dicen algunos de los candidatos. El tema también pasa por mejorar los niveles de la educación, pero también por disminuir la deserción educativa, Javier. Yo creo que en ese sentido sí hay una deuda pendiente. Estamos construyendo mucha infraestructura, pero a veces no estamos pensando cómo llenarla, cómo hacerla viva. La cultura es donde entra ahí como un potente catalizador justamente de esto, de acercamiento, de integración, de evitar que los estudiantes vean a la educación como algo, en nuestro caso específico y en mi experiencia, la historia como algo aburrido, la literatura como algo que no vale la pena, sino crear experiencias. Y en esta ciudad tenemos la suerte de tener un laboratorio vivo, que no solo es del centro histórico de Quito. Estudiar historia en un pizarrón cuando tienes la historia viva allí, cuando tienes parroquias que tienen historia milenaria incluso, creo que la cultura en el campo educativo tiene que jugar un papel predominante, y a ratos me parece, uno de los elementos que los candidatos no están tomándolo muy en serio. Ahora, pero voy donde Berta. Berta, abuela de un estudiante universitario, el tema es, las personas estudian para no solo adquirir conocimiento, sino para tener oportunidades de desarrollo. En ese sentido, Berta, la educación está
relacionada, de acuerdo a lo que proponen los candidatos, a las oportunidades o a las necesidades de la ciudad de Quito? Sí, definitivamente en la actualidad ya contamos con nuevos establecimientos que están día a día aumentando la tecnología. Se ve que ya los niños están trabajando con pizarras digitales. Tuve la oportunidad de que mi nieto estuvo en la unidad educativa Milenio Bicentenario. Sí, y también mi hijo estuvo en algún momento en algún establecimiento municipal, que lógicamente los establecimientos de estos son cotizados porque justamente día a día están tratando de actualizarse en lo que es tecnología, en lo que es el talento humano, que esté lo suficientemente capacitado para poder mejorar la educación de nuestros niños. Ahora, pero el tema, Eduardo, ¿hay presupuesto para el desarrollo de la educación municipal? De hecho, la inversión es bastante alta, ¿no es cierto? Pero también no es suficiente, porque mejorar la calidad y potenciar la calidez de la oferta educativa es fundamental. Y eso implica no solo tener infraestructura, no solo tener laboratorios, no solo tener los recursos necesarios, sino un talento humano suficientemente capacitado, un talento humano que obviamente jalone eso, que significa lograr los estándares de calidad de la educación que este rato están planteados desde el gobierno nacional. Y eso también lleva de la mano, ¿no es cierto?, una transformación de la actitud de los docentes y de la comunidad educativa en general. Ahora, pero lo que yo no escucho en las propuestas de los candidatos, Javier, es qué porcentaje del presupuesto municipal debería estar orientado a fortalecer esa educación municipal. Yo creo que es un tema de presupuesto, pero también de qué hacer con ese presupuesto. Es decir, porque sí, por más que haya presupuesto, nunca vas a poder cubrir todas las necesidades. Y ahí es donde la iniciativa privada también tiene que entrar en un juego. Es decir, el arte... ¿Qué rol pueden jugar los artistas? Que es mi área de trabajo. Justamente darle esa calidez humana a una educación que muchas veces busca resultados funcionales. ¿Cómo generar inclusión social a través de la educación? Exactamente, conectar la educación incluso con el territorio donde el instituto educativo ha sido construido. Yo creo que ahí sí hace falta también políticas claras de cómo comenzar a interactuar con otro tipo de experiencias que no son necesariamente la educación formal. Ahora, y en su experiencia como abuela y madre, tradicionalmente el municipio de Quito o en la ciudad de Quito la educación ha jugado un rol importante en cuanto a educación municipal o nos queda debiendo. Pienso que sí, que no nos está debiendo, más bien cada día se tiene que ir aumentando nuevas metas que va forjándose en la municipalidad, pero de todas maneras tradicionalmente la educación municipal siempre ha tenido gran acogida porque ha estado siempre al día, yo creo que con la tecnología. Bueno, pasemos a otro tema. Y el otro tema que vamos a tratar con la opinión ciudadana, en este caso con ustedes, queridos amigos, es sobre arte, cultura, espacios para la juventud. Los invito entonces a que veamos la propuesta de los candidatos. Tenemos muchas personas que suben a los buses a cantar. Tenemos bulevares que están vacíos y que el bulevar siempre tiene que estar dando un show distinto cada vez. ¿Por qué no retomar a todos ellos de las artes? No únicamente en el canto, tenemos en dibujo, tenemos aparte de eso también quienes hacen acrobacias. O sea, ubicarlos, ¿para qué? Para que el bulevar sea aprovechado como un centro de desestrés. Tenemos la necesidad de hacer de Quito una ciudad de cultura, de potenciar el centro histórico para el arte y la cultura, de potenciar a los barrios. Hay unas iniciativas muy interesantes de vecinos de barrios tradicionales que privilegian a sus propios vecinos como los primeros artistas. Todo artista en Quito tendrá en la alcaldía un socio. Tenemos que dar incentivos desde el cabildo, desde el municipio. Tenemos que comenzar nuevamente a hacer la remediación de la cultura. Tenemos que comenzar a insertar a esos jóvenes que salen a las calles y no saben qué hacer porque no hay trabajo. Tenemos que cambiar el modelo, dar confianza. Esa política de democratización de la cultura vamos a profundizar. El elemento nuevo que vamos a tener es que vamos a consolidar algunos eventos muy fuertes. Estamos trabajando en un gran festival de cine de Quito, estamos trabajando en un gran festival de artes plásticas de Quito y estamos trabajando en un gran esfuerzo en relación al teatro de la ciudad. La forma de hacer irreversibles estos cambios es hacer que la gente más pobre tenga acceso a los bienes culturales que antes estuvieron centrados en pocas manos. Existen talleres de arte, pero no escuelas de bellas artes. El municipio, ¿por qué no puede hacer un gran proyecto de una escuela de bellas artes? No de una universidad de las artes, como quiere hacer el gobierno. Javier,
Tú pusiste especial énfasis en el tema de la cultura, Sí. en el tema del arte, y estas son herramientas también de inclusión social, Ujú. ¿correcto? Y están ciertamente relacionadas con la educación. Ujú. Desde el punto de vista del municipio, ¿cómo hay que democratizar entonces la cultura y el arte? Haciendo un análisis en relación a las propuestas que nos han presentado los candidatos. Básicamente dividiendo ambas cuestiones, es decir, la cultura de la producción artística. La cultura como lo que se genera desde la misma ciudad, que es algo muy rico, que se está comenzando a visibilizar, que se está descentralizando, para no pensar solo en el arte, en la cultura de Quito como el centro histórico, sino también en parroquias urbanas, rurales. Y el arte, que como yo oí ahí alguno de los candidatos, que necesita un incentivo en cuanto a las producciones artísticas profesionales, porque también hay un poco esta visión de que arte es prácticamente todo lo que se hace, desde la persona que se sube a cantar al bus hasta... Entonces, claro, digamos, el arte profesional se está comenzando a ver como algo muy elitista, muy de grupos muy cerrados, y yo creo que hay que trabajar en dos líneas. Por el lado del arte, buscando que los artistas puedan generar sus propuestas, es decir, ahí hay cosas como becas creativas, residencias artísticas, y en la cultura, esta verdadera democratización que implica espacio público, porque el problema es que cuando al arte le comienzas a dar una cuestión y hay una política de gratuidad que se está yendo en contra de los mismos artistas, ¿por qué no puedes competir contra todo lo que es gratuito? Si tú no dependes de un presupuesto estatal, No se ¿cómo puede vivir? sostener. ¿Y cómo puedes seguir proponiendo tu trabajo artístico? Ahora, el tema del arte, en las propuestas de los candidatos, Eduardo, ¿se puede desprender alguna importancia de sus propuestas en términos de relacionar la cultura, el arte y los espacios de la juventud como mecanismo de fortalecer la identidad del quiteño? Por supuesto que sí. Es más, dentro de este gran proyecto que está dentro de los estándares educativos, establece la vinculación de los centros educativos con la comunidad. Y los centros educativos muy bien pueden convertirse en espacios para ir integrando a estudiantes, padres de familia, docentes, toda la comunidad en general, donde se puede rescatar talentos a través de escuelas de arte, escuelas deportivas. Es importante que se dé esos espacios porque con eso podemos incluso ir rompiendo todos estos problemas de vandalismo, problemas de pandillas, etc. Pero las propuestas de los candidatos están orientadas a aquello, Eduardo, o están en términos demasiado generales, porque lo que tú hablas sería lo correcto, es el deber ser, es decir, son mecanismos de integración de una sociedad, construir tejido social, pero las propuestas de los candidatos apuntan a aquello. No, lamentablemente es una propuesta muy generalista, una propuesta un poco literaria, y eso obviamente no va a permitir, porque la cuestión es plantear cuestiones concretas en el cómo justamente que tú planteabas. El cómo hacer tiene que decir, bueno, se va a hacer a través, no de lo que decía, ¿no es cierto?, de comenzar a elitizar, de comenzar, ¿no es cierto?, a plantear cuestiones que en definitiva se quedan perdidas en un papel, en un proyecto macro, sino más bien comenzar a descender a la parte operativa. ¿Cuál es la parte operativa? Es la ciudadanía. Darle esos espacios, no solamente en determinados centros, ¿no?, por ejemplo el centro histórico, o determinados espacios donde se cree que solo ahí debe haber cultura, no es así, sino que debe haber culturas en cada barrio, en cada ciudadela, en cada centro educativo, en cada espacio donde se vaya a potenciar el Y esos talento. son temas importantes, es decir, pero ahí nos hace falta algo, creo yo, el tema de la juventud. Porque estos espacios públicos deberían servir también para la juventud. Mientras llenemos esos espacios públicos, vamos a tener un tejido social y vamos a quitar de los espacios públicos también la violencia y la inseguridad. Y eso es fundamental, llenar y copar los espacios públicos. Rapidito, 30 segundos cada uno. Javier. Ahí hay que dividir también la idea del eventismo, es decir, crear eventos, que la gente, la ciudadanía solo sea sujeto del arte y también hacerle objeto del proceso artístico. Es decir, no solo que vengan cosas desde afuera, sino también, porque sabemos a veces más, tenemos un festival de jazz, tenemos un festival de teatro internacional, tenemos un montón de cosas, pero si yo pregunto quiénes son ahorita los poetas jóvenes de Quito que están trabajando en este momento en poesía, en narrativa, la pregunta queda al aire. Entonces necesitamos esos No hay respuesta. No hay respuesta. Necesitamos esas dos líneas, ser Ok. sujetos del arte. pero Tu también respuesta objetos. rápida. Vamos, Eduardo. La clave es justamente desarrollar proyectos que permitan potenciar talentos desde la niñez y la juventud en los diferentes espacios que existen, centros educativos, barrios, etcétera. Y el momento que logremos potenciar esas capacidades y esos talentos, tendremos entonces artistas en todos los Gracias, aspectos. Eduardo. ¿Verdad? Apoyados en las experiencias de los mayores, hacer que nuestros niños valoren todo lo que Quito y todo lo que el Ecuador tiene como riquezas naturales, culturales. Y tiene una riqueza natural fabulosa. En todo caso, amigos televidentes,
Ustedes desde sus casas deberían seguir debatiendo estos temas que son fundamentales e importantes a efectos de que saquen las conclusiones. Democracia no solo es votar, sino también debatir. Y qué mejor que debatir desde los propios hogares. Mientras vamos al corte, yo sigo conversando con los ciudadanos de la ciudad de Quito para ver qué opinan sobre este ejercicio democrático y sobre las propuestas de los candidatos.